Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo les bendiga muy grandemente. Y en este día le quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad que me da de poder estar por este medio y poder grabar un video para todas aquellas personas que lo van a estar mirando, que voy a estar compartiendo en este mensaje. Dios es espíritu. La Biblia nos enseña a través de las escrituras que Dios es espíritu, que la esencia de Dios, la naturaleza de Dios es espiritual. Entonces voy a comenzar leyendo en Génesis 1 y 2, que nos dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, en el primer versículo de las escrituras que nosotros leemos, lo primero que encontramos es que nos está dando el testimonio que Dios es el originador de todas las cosas, tanto de los cielos como de la tierra, que Dios es el creador. Entonces, esto nos enseña que hay un solo creador y que ese solo creador es Dios, que todas las cosas en Él existen y que Él es el que creó todas las cosas, dando a entender que no hay otro creador, que no hay otro Dios, que no hay lugar para otro Dios. Entonces, el versículo 2 nos dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Nos dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí nos dice en Génesis 1:2 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces nosotros miramos en Génesis 1:2 que nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces lo que queremos mirar es: ¿será que el Espíritu de Dios es un ser y Dios es otro ser, o qué es lo que la Escritura nos enseña? Porque aquí nos está diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dando a entender, hablándonos que Dios es el creador de todas las cosas. Y nos da a entender que todas las cosas le pertenecen a Dios. Él es el dueño de todas las cosas, porque todas las cosas fueron creadas por Él, fueron hechas por Él, tanto las que hay en los cielos como en la tierra. Y luego después nos dice que en la creación que Dios hizo, en esa creación, en esa tierra que nos está diciendo que Dios creó, dice que el Espíritu de Dios se movía en esa tierra que había creado, que estaba desordenada y vacía. Y cuando nos dice la Escritura que el Espíritu de Dios se movía en la tierra que estaba desordenada y vacía, luego nos comienza a dar testimonio que se comienza a escuchar la voz de Dios. Pero ¿dónde es donde se comienza a escuchar la voz de Dios? La Escritura nos dice que donde se estaba moviendo el Espíritu de Dios, donde la presencia de Dios estaba moviendo, porque la misma Biblia nos enseña que Dios está donde está su presencia. Donde no está el Espíritu de Dios, ahí no está Dios, ahí no está la presencia de Dios. En el Salmo 137, el Salmo 139, el Salmo 139 y el versículo 7, el Salmo 139 y versículo 7 nos dice, nos confirma lo que estoy diciendo, porque en el Salmo 139, versículo 7, nos dice así la palabra del Señor, para que podamos ir colaborando más con lo que le estoy presentando. Nos dice el Salmo 139 y versículo 7, dice el salmista en el Salmo 139, versículo 7, fíjese lo que nos dice el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Entonces el salmista nos está diciendo en el Salmo 139, 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Entonces este salmo nos está enseñando que donde está el Espíritu de Dios, allí está la presencia de Dios, allí está Dios. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios nos enseña que Dios es espíritu. Entonces la palabra de Dios no nos está enseñando que hay dos espíritus. La palabra de Dios nunca nos enseña que son dos espíritus, sino que nos está diciendo que el ser de Dios es que Dios es espiritual. Dice
El Señor le dijo a Pedro en San Mateo 16 al 18, cuando le pregunta el Señor Jesucristo a Pedro, ¿quién dicen los hombres que era el Señor Jesucristo? Y cuando el apóstol Pedro le contesta al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, está diciendo que Dios no tiene carne ni sangre, porque le dice, no, mi Padre que está en los cielos, dando a entender que Dios no tiene carne ni sangre. O sea, Dios es incorpóreo, porque en San Lucas, en el libro de San Lucas 24:39, el Señor Jesucristo dice, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que un espíritu no tiene carne ni huesos. Entonces, dando por sentado que Dios no tiene un cuerpo y que Dios no tiene un cuerpo visible como nosotros, sino que el ser de Dios es que Él es espiritual. Él es el espíritu eterno que lo llena todo. Y ese mismo espíritu eterno nos está diciendo el salmista que ese mismo espíritu, donde está el espíritu de Dios, ahí está la presencia de Dios, ahí está la manifestación de Dios. Por eso es que cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, nos estamos llenando de Dios mismo. Dios mismo es el que viene a morar en cada uno de nosotros, nos dice la Escritura, en el Espíritu. Dice que nosotros somos hechos morada de Dios en el Espíritu. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. También nos dice que nosotros somos el templo de Dios aquí en la tierra. Entonces, cuando nosotros somos el templo de Dios, el que mora en nosotros es el Espíritu de Dios, porque Dios es Espíritu, como nos lo dice en el libro de San Juan. Veamos lo que nos dice San Juan. San Juan, el mismo Señor Jesucristo nos dice en San Juan 4:24, cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con la mujer samaritana. Entonces el Señor Jesucristo le revela a la mujer samaritana y le dice en San Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces aquí nos está diciendo el mismo Señor Jesucristo que Dios es espíritu. Entonces, si el Señor Jesucristo enseñó que Dios no tiene carne ni sangre, y también el Señor Jesucristo enseñó que un espíritu no tiene carne ni huesos, entonces esto nos enseña que la naturaleza de Dios, el ser de Dios es que Él es espíritu, Él no tiene carne ni huesos. Entonces esto nos enseña que un espíritu no tiene huesos ni carne. Entonces esto nos enseña que Dios en su esencia de espíritu no tiene manos, no tiene pies, no tiene un cuerpo como nosotros podamos mirarlo a través de un cuerpo. Lo que nosotros entendemos es que cuando Dios se manifestaba, son teofanías de Dios mismo que se hacía visible a través de ángeles, como nos lo dicen en el ángel de Jehová, que se hacía visible, o como cuando Moisés vio la espalda de Dios. Esto nos enseña que fue una manifestación de Dios en ese momento para manifestarle a aquella persona que Él existe y que Él es real, pero no se estaba manifestando porque Él tenga un cuerpo. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. O sea, en Jesucristo es donde Dios se ha dado a conocer, pero no nos dice que Dios como espíritu tiene un cuerpo como espíritu, como el Espíritu eterno, ni tampoco nos dice que Dios es uno y el Espíritu Santo es otro. La palabra de Dios nos enseña, porque aquí estamos mirando en San Juan 4:24 que nos está diciendo que Dios es espíritu, y en Génesis 1:2 nos está diciendo que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿cuál espíritu era el que se estaba moviendo sobre la faz de las aguas? Era un espíritu diferente a Dios, porque nos está diciendo en San Juan 4:24 que Dios es espíritu. Y en Génesis 1:2 nos está diciendo que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en el Salmo 139, versículo 7, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? O sea, dando a entender que donde está la presencia de Dios, donde está el Espíritu de Dios, ahí está la presencia de Dios, porque cuando seguimos leyendo el Salmo 139, miramos que comienza a darnos una descripción de todas las cosas, que donde quiera que el salmista vaya, allí está Dios, porque allí está el Espíritu de Dios. Entonces también podemos mirar, para ir colaborando, nos dice en el libro de
en Efesios. Vamos a mirar lo que nos dice Efesios para mirar cuántos espíritus dice la Biblia que hay, ya que estamos mirando que dice la palabra de Dios que Dios es espíritu. San Juan 4:24. En Génesis 1:2 que nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces podemos nosotros mirar en el libro de Efesios 4:4 que nos dice un cuerpo y un espíritu. O sea, está dando a entender que hay un solo espíritu, porque dice un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La palabra de Dios nos enseña que hay un solo espíritu. No hay dos espíritus. Y la palabra de Dios nos enseña que ese único espíritu es Dios, Dios mismo. No nos está enseñando que son dos espíritus. Podemos mirarlo con toda claridad en la palabra de Dios, que nos está enseñando que Dios es espíritu. Y nos está diciendo que hay un solo espíritu. Entonces nos dice aquí en el libro de Hebreos 9:14, fíjese lo que nos dice. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, dice, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces aquí nos está diciendo, nos está hablando que el Espíritu es eterno. Y cuando Jesucristo se ofreció, dice que se está ofreciendo mediante el Espíritu eterno a Dios mismo. Entonces, cuando nosotros miramos las Escrituras, estamos entendiendo que ese mismo Espíritu eterno es Dios mismo. No es Dios uno y el Espíritu otro ser separado de Dios. Nos está diciendo que el mismo Espíritu eterno es Dios mismo y que el sacrificio de Dios fue ofrecido por el mismo Espíritu eterno a Dios mismo. Esto nos enseña que Dios mismo se hizo un cuerpo de carne para podernos redimir, y que a través de ese cuerpo es que fue el sacrificio perfecto para redimirnos a todos los seres humanos. Entonces, cuando nosotros miramos todos estos textos, nosotros miramos en el libro de, por decir, el libro de, vamos a mirar otro libro, en el libro de Joel 2:28. Joel 2:28 nos está diciendo así, para ir colaborando con lo que le estaba diciendo. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, cuando Dios está diciendo que va a derramar de su espíritu, nos está enseñando que de Dios mismo va a derramar sobre cada ser humano cuando se llegara el cumplimiento. No nos está diciendo que va a derramar de alguien más sobre los seres humanos. Lo que nos está diciendo es que Dios mismo va a derramar de su esencia, de sí mismo, en todos los seres humanos, y nos está diciendo las señales que la venida de Dios a morar en cada ser humano va a comenzar a producir. Entonces, si Dios se puede derramar en los seres humanos, esto nos enseña que Dios no está limitado a un espacio o tiempo, que Dios lo llena todo. Jeremías 23:24 dice que Dios llena el cielo y la tierra. Y el Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Y en Hechos 17:24 en adelante nos dice que en Él vivimos y en Él existemos, y Él es el que nos da vida a todos, y Él es el que da vida a todas las cosas. Entonces esto nos enseña que Dios es espíritu y no son dos espíritus, como lo dice en Efesios 4:4, nos dice que hay un solo espíritu. ¿Y quién es ese espíritu? Para que nosotros podamos mirar, porque en Joel 2:28 dice que iba a derramar de su espíritu. ¿Y quién es ese mismo espíritu? Entonces, cuando nosotros miramos, por decir, un texto más que nos va a ir colaborando, hay muchos textos, pero vamos a mirar Segunda de Corintios 3:17 nos dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces volvemos a mirar nuevamente que nos está diciendo que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor,
allí hay libertad. O sea, donde Dios derrama de su presencia, de su Espíritu en nosotros para bautizarnos y para Dios venir a morar en cada uno de nosotros, como sucedió en el principio. En Génesis 2:7 dice que Dios sopló de sí mismo hálito de vida en la nariz del hombre y el hombre vino a ser un ser viviente. Entonces, ¿para qué Dios derrama de su Espíritu sobre los seres humanos? Para darnos vida, para llevarnos, para nuevamente conectarnos con Dios mismo y para que nosotros podamos tener una relación con Dios. Pero la palabra de Dios no nos enseña que hay dos espíritus ni que hay tres espíritus, sino que nos está diciendo que el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Señor? Nuestro Señor Jesucristo. Esto nos enseña que el Espíritu eterno moraba en un cuerpo humano para derramarse en todos los seres humanos. Cuando nosotros seguimos mirando, por decir, veamos lo que nos dice Mateo 3:11. Vamos a ver lo que nos dice Mateo 3:11 para seguir nosotros mirando cómo es que la palabra de Dios nos enseña que el Señor es el Espíritu. El apóstol, Juan el Bautista, cuando estaba dando testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo, dice en Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Y quién era este que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego? Nos dice que era el mismo Señor Jesucristo. Por eso es que en Segunda de Corintios 3:17 nos dice que el Señor es el Espíritu, porque a través de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros recibimos el Espíritu eterno. Y nos dice la palabra de Dios que hay un solo Espíritu y es eterno, y Dios es Espíritu, y en el principio, en Génesis 2, se movía el Espíritu de Dios, dando a entender que era Dios mismo moviéndose para traer orden a todo lo que estaba desordenado y para llenar todo lo que estaba vacío. Y lo mismo sucede cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra. Primeramente vino para morar en un cuerpo, manifestarse en un cuerpo humano, y después de eso poder de ese cuerpo, de esa vasija, comenzar a llenar todas las vasijas que estábamos en este mundo, viviendo una vida desordenada y vacía. Solamente a través del Señor Jesucristo es que nosotros recibimos la paternidad de Dios y recibimos la presencia de Dios y recibimos al Espíritu Santo, porque eso es lo que nos dice, que Él los bautizaría en Espíritu Santo y fuego, el Señor Jesucristo. Y también dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y dice que nosotros en Cristo fuimos nuevamente reconciliados con Dios. Entonces, cuando nosotros miramos Mateo 3:11 y Joel 2:28, nos está hablando que el mismo que prometió en Joel 2:28 derramar de su espíritu sobre toda carne, se manifestó en carne para venir a derramar de su mismo espíritu sobre toda carne, que es nuestro mismo Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros seguimos mirando, por decir, vamos a mirar Juan, en el libro de San Juan. Vamos a mirar San Juan 20:22. San Juan 20:22, para ir colaborando con lo que estamos diciendo. San Juan 20:22 nos dice así la palabra del Señor. San Juan 20:22 nos dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. O sea que el Señor Jesucristo en San Juan 20:22 dice que sopló sobre sus discípulos, al igual que en Génesis 2:7, donde dice que Dios sopló en aquel cuerpo de barro que había hecho, y vino a ser el hombre un ser viviente. Y ahora en San Juan 20:22 dice que el Señor Jesucristo sopló sobre aquellos discípulos que había escogido y les dice recibir el Espíritu Santo. Entonces, si el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo fueran diferentes, no podría el Señor Jesucristo soplar de sí mismo para que recibieran el Espíritu Santo. Y esto nos enseña que el mismo Señor Jesucristo es el mismo Espíritu Santo manifestado en un cuerpo humano, porque solamente de él podía derramar, como está diciendo en
en Mateo 3:11, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Y cuántos espíritus hemos estado mirando que dice la palabra de Dios que hay? Nos dice que hay un solo espíritu. Un solo espíritu nos dice Efesios 4:4. San Juan 4:24 nos dice que ese espíritu es Dios mismo. Y en Génesis 1:2 nos dice que el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dando a entender que el espíritu de Dios y Dios son son el mismo Dios y es uno solo, no son dos, no son tres. Entonces, ¿quién es ese espíritu que se derramó? En los discípulos? Vamos a mirar, le voy a presentar, vamos a mirar en Primera de Pedro, vamos a mirar Primera de Pedro 1:11 para mirar qué nos dice la palabra de Dios, quién es ese espíritu, a quién pertenece ese espíritu. Entonces nos dice en Primera de Pedro 1:11, nos dice así, dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría, dice, tras ellos. Entonces aquí en Primera de Pedro 1:11 nos está diciendo que ese espíritu que dice en Joel 2:28, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, nos está diciendo que ese mismo espíritu es el espíritu de Cristo mismo, porque aquí nos está diciendo que ese espíritu que estaba en los hombres en el Antiguo Testamento es el mismo espíritu de Cristo. No está diciendo que era Cristo, está diciendo que era el Espíritu de Cristo, el Espíritu que moraba a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Colosenses 2:9 nos dice que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, el Espíritu eterno habita en este tiempo en nuestro Señor Jesucristo, en ese cuerpo corporalmente. Esto nos enseña que el Espíritu eterno se vistió de carne y se manifestó en carne, porque podemos quizás alguna persona que me mire pueda decir que no es posible que el Espíritu Santo sea el que se haya manifestado, pero la misma Biblia nos está diciendo Dios es Espíritu, San Juan 4:24, y nos está diciendo en Efesios 4:4 que hay un solo Espíritu. Salmo 139 versículo 7 nos dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde a dónde huiré de tu presencia? Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces nos está dando a entender que donde está el Espíritu Santo, ahí está Dios mismo, porque la misma palabra de Dios colabora que Dios es espíritu y que hay un solo espíritu, y ese único espíritu es el que se estaba derramando, pero también nos dice que ese único espíritu es el Espíritu de Cristo, como nos está diciendo en Primera de Pedro 1:11, nos está diciendo que hay un solo espíritu, y nos está diciendo que ese espíritu es el Espíritu de Cristo. Está con toda claridad. Ahora, cuando nosotros miramos un texto más para finalizar este corto mensaje, vamos a mirar Filipenses 1:19, que dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Nuevamente el apóstol Pablo, que nos está diciendo, el apóstol Pedro, que hay un solo espíritu, y el apóstol Pablo colabora con el apóstol Pedro de que hay un solo espíritu, que ese espíritu que hemos venido mirando, que es un solo espíritu, que ese espíritu pertenece a Cristo, que es el Espíritu de Cristo. Y en Segunda de Pedro, cuando nosotros también miramos en Segunda de Pedro, vamos a mirar Segunda de Pedro 1:21. Fíjese, Segunda de Pedro 1:21 también lo que nos dice, porque la palabra de Dios nos enseña que hay un solo espíritu. Segunda de Pedro 1:21 nos dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Es el Espíritu Santo el Espíritu de Cristo? Cuando nosotros conectamos Primera de Pedro, cuando nosotros miramos en Primera de Pedro, que le estaba leyendo, que se encuentra Primera de Pedro 1:11, nos está diciendo que el Espíritu de Cristo estaba
en los hombres antiguos, en aquellos hombres. Nos está diciendo que era el Espíritu mismo de Cristo el que estaba en aquellos hombres. Y en segunda de Pedro 1:22 nos está diciendo que era el Espíritu Santo. Y en San Juan 4:24 nos está diciendo que Dios es espíritu. Y en Efesios 4:4 nos dice que hay un solo espíritu. Entonces, ¿cuál espíritu es el que estaba morando en aquellos hombres? ¿A quién pertenece ese espíritu? Hay tres espíritus, porque si nosotros decimos que no es el espíritu, que Dios no es el mismo Espíritu Santo, entonces la Biblia nos está diciendo que Dios es espíritu, y también la Biblia nos dice que existe el Espíritu Santo, y también la Biblia nos está diciendo que el Señor es el Espíritu, y también la Biblia nos está enseñando que hay un solo Espíritu, y también nos está diciendo que ese único Espíritu, y que ese Espíritu es Cristo, que ese Espíritu pertenece a nuestro Señor Jesucristo, porque dice que el Espíritu de Cristo que moraba en los hombres, y ahora nos está diciendo que el Espíritu Santo que moraba en aquellos hombres que fueron inspirados. Pero también, cuando nosotros miramos en segunda de Timoteo 3:16, nos dice que toda la palabra fue inspirada por Dios. Entonces, cuando nosotros analizamos todos estos textos, no hay contradicción. Lo que nos está enseñando es que hay un solo espíritu, y que ese único espíritu es Dios mismo, y que ese mismo espíritu es el que se manifestó en carne, y ese mismo espíritu es el que está morando corporalmente en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo fue el que tomó ese cuerpo, ese velo de carne, y ahora Dios mismo está morando en ese cuerpo, porque eso es lo que nos enseña Colosenses 2:9, que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, con estos textos que le he presentado, hemos demostrado que Dios es espíritu, y que hay un solo espíritu, y que ese único espíritu es el Espíritu de Cristo, y que también es el Espíritu Santo, y es el espíritu que vino a morar en cada uno de nosotros, y que es Dios mismo morando a través de cada uno de nosotros. Y usted puede analizar también los dos videos que tengo donde hablamos acerca del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién descendió en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo? Si hay un solo espíritu, y si ese único espíritu es el Padre, y si ese único espíritu es Cristo mismo. Entonces, cuando descendió el Espíritu sobre Cristo, ¿quién estaba descendiendo sobre Jesucristo? Ya que nos dice que ese mismo espíritu es el Espíritu de Cristo. En el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál espíritu fue el que descendió en nuestro Señor Jesucristo? Ya que la palabra de Dios nos dice que hay un solo espíritu, y ese mismo espíritu es Dios, y ese mismo espíritu es el Espíritu de Cristo. Cuando nosotros lo analizamos en esta manera, nos damos cuenta que fue Dios mismo dándonos la señal que ese era su cuerpo, su manifestación humana, que es la manifestación en carne de Dios, lo que se llama el Hijo de Dios. Entonces, con todos estos textos, pues cuando los vamos analizando, vamos demostrando que la Escritura nunca enseña a un Dios en tres personas, ni enseña que Dios sea una Trinidad. Lo que la Escritura nos enseña es que hay un solo Dios, y que ese único Dios es Espíritu, y que ese único Dios es Jesucristo. Que el Señor Jesucristo me le bendiga poderosamente. Nos miramos en un segundo video, y si aún no se ha suscrito a este canal, le invito a que se suscriba y nos acompañe para que le sigan llegando las notificaciones de estos videos que vamos a seguir subiendo y compartiendo con cada uno de ustedes. Dios me les bendiga poderosamente.